excelencia de Dios es ay, ¿qué hice? El lugar por excelencia de Dios es bien. El lugar por excelencia de Dios es en el templo, ¿sí? El sistema que predomina va a ser el de mancha pureza. ¿Hasta ahí más o menos se entendió? Sí, una pregunta. Estamos en el relato sacerdotal, ¿no? Sí, sí. Listo. ¿Por qué? Bien. Bueno, Pilar, ¿querés seguir un ratito vos? Así yo busco te paso a ver Dale. a ver. ¿Lo comparto yo o lo compartís vos mejor? Mejor compartirlo vos porque bueno, dale. hacer hospedador. Te paso a vos y bueno. Ahí está, así compartís y yo puedo reducir la pantalla y buscar. Ah, no, porque estoy grabando, no puedo reducir la pantalla. Bueno. Espera que no sé por qué no me lo agarró el coso. Ahí estamos. Bien, ¿ahí se ve? Sí, ¿no? ¿Ustedes ven? Sí, se ve, se ve. Sí. Perfecto. La agrando porque sí. Bien. Bueno, el sistema de valores del proyecto sacerdotal monárquico, que estábamos recién hablando con Inés, es que los sistemas de valores impuestos por esta casta sacerdotal se imponen bajo o alrededor de la figura del centro, ¿no? Y regulan generalmente las normas de conducta, ¿no? de la población, de la sociedad, ¿no? Mediante los sistemas de mancha pureza, ¿sí? Como decía Inés, en este proyecto sacerdotal monárquico, Dios ya no se encuentra en el pueblo como si se encontraba en el proyecto profético apocalíptico, ¿no? Que habíamos visto en los otros textos. Ahora se encuentra entonces en el templo. Sí, ahí se puede admitir. Y una de las cuestiones centrales entonces son estas reglas que van a, diríamos, orientar y regular todas las prácticas sociales de esa época, ¿sí? Y fundamentalmente las normas de culto, ¿sí? Entonces la pureza va a ser el valor central de esta sociedad y también pensemos que en este contexto también va a regir una concepción mágica del universo, ¿sí? Regulada también bajo estas cuestiones de rituales, de limpieza, para poder retornar a ese estado de higiene y de santidad, ¿sí? Entonces, la sociedad de los puros, podemos entender cómo, diríamos, se construían simbólicamente estos sacerdotes y las normas que regían, ¿no? Tengamos en cuenta que esta ley judía se va a expresar, se va a escribir en el Levítico, en lo que es el Antiguo Testamento, y que regulaba todas las relaciones sociales, la de producción, la de circulación, de consumo, los bienes, los hombres y las ideas, ¿sí? Acá vamos a hacer más hincapié en el terreno de las ideas, de los sistemas de valores, ¿sí? Entonces, la pureza estaba más, diríamos, relacionada con lo que es acercarse a Dios, ¿no? a lo que es la divinidad, y la impureza no, ¿sí? Este sistema de valores se va a regir en la alimentación, ¿sí? ¿Qué animales son puros, qué animales son impuros, ¿sí? ¿Qué animales se pueden comer, qué animales no se pueden comer? Y tengamos en cuenta que cuando se construyen estos valores, se está pensando también para hacer una gran diferenciación con los otros pueblos que estaban a los alrededores, ¿no? de esta tierra, ¿no? Y los sacerdotes, cuando construyen este sistema de valores, están pensando fundamentalmente como pueblo elegido, como pueblo que se diferencia en sus prácticas y como casta que se diferencia de otros pueblos que tienen otras costumbres, otras culturas, que comen, esos otros pueblos comen otros animales, sacrifican animales distintos, ¿sí? Y tienen otras formas de vivir y de tener a sus pueblos, a sus dioses, ¿no? Entonces, la manera que tiene esta casta para, diríamos, honrar a Dios en algún punto es
digamos, sacrificar animales con determinadas características, ¿sí? Y esa clasificación que construyen está relacionada con la pureza y con la impureza, ¿sí? Es una clasificación que entonces está relacionada con ese contexto de la vida israelita, ¿no? Que tenía ese culto que se ofrecía a Dios, ¿sí? Y que se distinguía entonces de otros pueblos, ¿sí? Entonces, los animales puros que se construyen en el Levítico, ¿sí? Que también están en algunos pasajes de la Génesis, que se pueden ofrecer a Dios y que se pueden comer, vamos a ver que son, por ejemplo, los animales que tienen, diríamos, pezuñas que están partidas, ¿sí? Por ejemplo, los animales terrestres tienen pezuña partida y son, por ejemplo, la liebre, los bisulcos, ¿sí? Y los que son impuros son todos aquellos que en general portaban enfermedades, ¿sí? Que por siguiente no se podían comer. Entonces era el camello, el conejo, la liebre, el cerdo, ¿no? Y todos los animales con almohadillas en los pies, como la mayoría de los carnívoros, ¿sí? Entonces, había una ley sobre esos animales terrestres, que también están otros animales que son los acuáticos y los del aire, ¿sí? Y había toda una construcción de respeto mágico de esas leyes, ¿sí? De la higiene, para poder mantener lo que era fundamental en ese momento, que era el equilibrio entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, un poco lo que regulaba ese equilibrio era ese comportamiento que tenían las personas con los animales, con qué tipo de animales y con la higiene, ¿sí? Entonces, esas leyes alimentarias tenían en función entonces de diferenciar lo puro de lo impuro, ¿no? De hacer hincapié sobre lo que eran las ceremonias que mantenían los israelitas, que se alejaran de cualquier tipo de relación así más fraternal con los gentiles, ¿no? Los gentiles son aquellas personas que en general son más de la tierra cananea, ¿no? Y diferenciaba las costumbres de comer en la mesa de unos y de otros, ¿sí? Y también de profesar y de tener sus costumbres y sus creencias, ¿sí? Entonces, Israel tenía una forma, diríamos, distinta de concebir esas creencias, y se quería diferenciar fundamentalmente de los vecinos paganos, que son los egipcios y los cananeos, ¿sí? Bien, y esas costumbres fundamentalmente regulaban lo que era la alimentación en la mesa, para poder diferenciarse de otros pueblos. Bien, otro de los animales, por ejemplo, los animales acuáticos, desde el punto de vista otra vez, volviendo un poco a los sistemas de valores de cómo comer, ¿sí? Los animales acuáticos del mar o del río se podían comer solamente los que tenían escamas y aletas, ¿sí? Y después, en relación a si alguna persona llegara a tocar a algún animal de estos impuros, que se clasificaban como impuros, diríamos, tenía que mantener todo un ritual para volver a la limpieza y a la santidad. Entonces el ritual era, o diríamos, si había tocado algo con un paño, o con algo de madera, o con lo que sea, tenía que meterlo en agua, y esa persona iba a ser impura hasta la tarde, ¿sí? Son rituales, bueno, que diríamos para poder mantener esta cuestión de la pureza. Otro de los animales que también, de la clasificación, que eran los reptiles eran todos impuros, ¿sí? Según esta concepción. Y las aves eran, en general, todas las aves de rapiña, que son las que comen los cadáveres, también eran impuras, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que dentro de esa creencia, que en general para ofrecer a Dios los rituales por ejemplo, de sacrificar un animal, ¿no? Entonces solamente se sacrificaban los animales que eran puros, ¿sí? Y se podían comer ese tipo de animales que se clasificaban como puros, ¿sí? Igual cualquier animal que se tocara, ya sea puro o impuro, se tenían que hacer esos rituales, ¿no? de purificación, como habíamos dicho antes. Después, otra de las reglas que regulaban la sociedad y la cultura eran las familias, ¿no? Había un conjunto de prohibiciones que, por ejemplo, el proyecto monárquico sacerdotal monárquico tenía, que era, si bien yo acá lo puse monárquico sacerdotal, después lo corregí, se ve que no lo tomó. La principal, prohibición era el incesto, ¿sí? Tengamos en cuenta que esto del incesto es, tener alguna pareja relacionada con el mundo de la familia, ¿no? De que sea de la misma sangre. Entonces se promovía que la pareja y el casamiento se diera con mujeres de otras familias, ¿sí? Hacia afuera. También estaban en contra de la homosexualidad, que seguramente era una costumbre que se daba en otros pueblos, ¿sí? Y del bestialismo, ¿sí? Otra de las cuestiones, diríamos, de las prohibiciones era, que se promovía que la unión de sexos se convirtiera entonces en un objeto de intercambio. Bueno, esto es típico de cualquier sociedad, ¿no? Más bien supongo que está relacionado con lo económico, con la cuestión de mantener las castas, ¿no?
de que no se mezclen las personas puras con las impuras, por eso también obviamente regía el mundo de las relaciones sociales. Y son impuras después las cuestiones de los flujos que tienen que ver con la sangre menstrual, de parto y el esperma, ¿no? Hay una serie de rituales para volver al estado de pureza y santidad. Perdón, tengo una pregunta. Sí, ¿quién habla? ¿Cuál sería el proyecto profético apocalíptico? O sea, ¿qué periodo es? Por ahora, a ver, perdón. Yo expliqué lo profético que tiene que ver con el documento eloísta y con el proyecto de los círculos proféticos que están sometidos en la monarquía, ¿sí? Los sectores contestatarios. Ese es el eloísta, nada más. Escriben el eloísta. Ahora, cuando termine Pilar, voy a hablar del apocalíptico que tiene que ver con el siglo II antes de Cristo. Nos quedamos por el 6. Perfecto. Entonces, por otro lado, las reglas que regulaban lo que tenía que ver las creencias, los cultos, se partía del concepto que, bueno, la sociedad después de la vuelta de destierro, en el 750, se organizaba completamente entonces por medio de esos rituales, ¿no? Que estábamos hablando antes, de restablecer la santidad y la higiene, ¿no? Y la pureza, para precisamente regular cualquier tipo de conflictividad y fundamentalmente para regular las relaciones sociales bajo estos valores tan rígidos, porque tengamos en cuenta que la ley era una ley muy rígida, porque la casta sacerdotal partía de la premisa de la observación estricta de estas leyes, ¿sí? Precisamente para poder dominar mediante este tipo de religión, ¿sí? Y para poder establecer una distinción social, ¿sí? Entonces el medio para lograr esa purificación es a través de ese culto y ese sacrificio que se da no solo de los animales, sino también sacrificio, porque imagínense que para mantener ese templo tiene que haber un conjunto de rituales, para mantener y volver a esa purificación habría que pagar. Entonces, ya el templo implica la construcción o la vuelta a esa cuestión de los tributos, ¿sí? Y toda esa purificación y esos rituales también siempre van acompañados de grandes sacrificios económicos de los campesinos, ¿no? De las poblaciones. Entonces, los ritos donde se sacrifican los animales permiten entonces al hombre, en algún punto se interpreta y suscitar todo el tipo de violencia que existe hacia sí mismo y hacia los demás, ¿sí? Todos estos pasajes se dan, o esas interpretaciones se dan en el Levítico, en los distintos pasajes del Levítico. Bien, Inés, desarrollás vos lo del apocalíptico, después yo vuelvo a los sistemas de valores de... No, seguilo con lo de la... Perfecto. Así no cortamos el power. Bien, buenísimo, dale. Entonces, en primero y principal, el proyecto profético que habíamos visto con la configuración de las tribus del norte, ¿sí? Y también el apocalíptico, también, que parte de otros profetas, parte de la concepción de que Dios está en el pueblo, ¿sí? Porque precisamente cuando se da el éxodo, el pueblo pacta con sí mismo una serie de códigos de convivencia, ¿sí? Y uno de los códigos de convivencia básicos es el compartir, ¿sí? Y parten de una concepción de una sociedad que es antitributaria, antimonárquica, ¿no? Antisacerdotal, ¿sí? Y el valor principal es el de compartir, es el don, es el dar, ¿sí? Y una entonces de las cuestiones para regular la convivencia con los sectores de la sociedad es que cada 3 años una parte de la cosecha se la daban a los desposeídos, ¿sí? A los levitas, que en ese momento, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, ¿sí? Es como cualquier impuesto que hace cualquier sociedad para poder colaborar, por ejemplo, hoy en día los programas Progresar, bueno, etcétera, ¿no? Asignación universal por hijo, todos los impuestos que le sacan a toda la población, bueno, se distribuyen así. Pero en esta época, diríamos, ese concepto y esa sociedad regida por esa alianza de distintas tribus del norte, partía de esa concepción, de ese valor, ¿sí? Y después tenían otras formas de regular esa sociedad y esa organización comunitaria, que era a partir también de prohibiciones, ¿sí? Entonces, estaba prohibido también robar, ¿sí? Desear a la mujer del próximo, todo lo que llevara al conflicto comunal, societal, y obviamente lo iban a prohibir para que no se produzca ese conflicto. Entonces, también robar o desear la casa, el campo, el esclavo, bueno, el esclavo del otro no se parte de una concepción de esclavo, sino más bien después vamos a ver en otro momento del siervo como
como diaconía, para ayudar al otro, no como esclavo, no como para ser servidor del otro, sino servidor en el sentido más de ayudar al otro, ¿no? Bueno, también esa prohibición de querer robarle el animal, ¿sí? Entonces, la deuda está más relacionada con aquellos valores que se transgreden a la comunidad, al colectivo. Uno entra, si uno le roba a la mujer a otro o roba, uno lo que es, entra en deuda con el otro, con esa persona que le faltó el respeto, ¿no? Entonces, y si entra en deuda con el otro, también entra en deuda con Dios, porque el pueblo está en Dios, ¿sí? Bien. Te traicionó el inconsciente, es mujer del prójimo, no del próximo. Sí. Bueno, hay una de las cuestiones que acá quizás... Perdón. Sí. Sí. Yo creo que acá hay un punto muy importante en el tema del proyecto profético apocalíptico, que es el tema del incesto. Sí. Porque creo que hasta Weber, o no sé si Durkheim, habían puesto mucho acento en eso, porque, claro, eso establecía ya pautas o una regla que por supuesto no estaba, y la religión servía entonces para eso, ¿no? Me parece muy importante ese punto. Sí, en el otro proyecto que estaba comentando recién Pilar, Kleve no lo menciona el tema del incesto, pero sí se menciona que en este dar tiene que haber como una cierta obligación de una tribu en ceder, esa es la palabra que usan, en ceder mujeres a otra, ¿no? Para no robar mujeres, las mujeres se ceden. Se da, ¿no? Bueno, acá si lo miramos desde un punto de vista contemporáneo, la mujer está convertida casi en un objeto, digamos, ¿no? Pero bueno, era la concepción de la época. Y entonces dar mujeres, digamos, es esta forma también de controlar el incesto, es decir, que no se produzcan relaciones en el ámbito familiar, sino que se dan a otra tribu, ¿no? Hay una circulación de mujeres, ¿sí? Pero acá está puesto, digamos, el énfasis, como decía Pilar, desde el dar, ¿no? El dar, y acá está dar cuando se necesita, dar parte de la cosecha, dar ayuda, ¿no? Dar ayuda para defender de un enemigo externo, o ceder mujeres, que sería dar, ¿no? Claro. Pero sí, es muy importante lo que vos planteás. Sí, se puede leer dar mujeres como algún tipo de intercambio, ¿no? También. Claro, sí, siempre esta idea de, digamos, se prohíbe algo porque se da otra cosa, ¿no? Esto que vos acá señalás. Esa es la idea. No sé si querías decir algo más, perdón. No, está bien. Gracias. Bien, entonces, en relación al proyecto profético apocalíptico, las prohibiciones que regulan el ámbito de la familia, entonces son el adulterio, ¿no? El asesinato y la difamación, o también lo que se conoce como falso testimonio, que son prácticas que son muy habituales para querer dañar al otro, ¿no? Para manchar lo que se llama el apellido, pero en general, es considerado incluso un delito en la modernidad esto, ¿no? Pero en esa época ya también esto se reglamentaba y se generaba como una prohibición para poder mantener las familias en un buen estado de equilibrio, diríamos, ¿no? Después, otra de las reglas que regulaban el culto en el proyecto profético apocalíptico es esto que ya habían pactado las 12, lo que se llaman las 12 tribus, que son simbólicos, que es tener un solo Dios, ¿no? O sea que esto de no pactar con la monarquía ni con los sacerdotes, porque si no es faltarle a Dios, ¿no? Entonces, el querer y el depositar la confianza y el pactar con Dios, el que está en el pueblo, esta concepción, es parte de esa regla que se construye entre las distintas tribus para poder, diríamos, convivir, diríamos, pacíficamente, ¿no? Bajo esa misma creencia que los regula a todos, ¿sí? Entonces, porque, bueno, a Dios, que está en el pueblo, se le ofrece todo, el corazón, el alma, ¿no? Las fuerzas,
O sea, los alimentos se distribuyen de forma... Ya lo vamos a ver, esto va a quedar más claro cuando lo veamos en el proyecto, diríamos, bajo el profeta de Marcos, ¿sí? Los textos de Marcos más de Marcos que de Mateos, cuando aparece el don a partir de cómo compartir los alimentos, ¿sí? Y cómo empezar a abrirse a las otras comunidades, que plantea esta cuestión también típica del proyecto profético sacerdotal, y más en contraposición con el monarco sacerdotal y sacerdotal monárquico, que establece una cuestión de pureza y de diferenciación de clases, ¿no? Eso no sucede en el proyecto apocalíptico, que en general vamos a ver después, ¿sí? Más adelante en otras clases. Recordamos que también en esta concepción profético-apocalíptico, esos sacrificios también están los de los animales para ofrendar a Dios, ¿sí? Para compartir juntos, ¿no? La vida, ¿sí? Que es el lema de todas las tribus que estaban en el norte, ¿sí? Lo de los diezmos me parece que, acá me habré equivocado yo, porque no recuerdo, ¿no? Ahora, dicen que se escucha bajito, Pilar, subí un poquito la voz. A ver, bueno, el tema, entonces, el dar a Dios, el dar al pueblo, ¿no? A partir de esta construcción, de este diálogo y este pacto entre ellos, es fundamental, ¿sí? Y ese dar tiene que ver con el sacrificio de animales, el holocausto es el sacrificio de animales para compartir, ¿no? Entre todos y mantener la vida juntos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda en relación a este sistema de valores del proyecto profético, apocalíptico y sacerdotal monárquico? No, una acotación que si bien es profético, cuando hablabas de Marcos, hablabas del evangelista, del Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Del Nuevo Testamento, sí, del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, claro, que tiene que es como una figura profética, pero no es llamado profeta, es un evangelista, ¿no? Claro, sí, es la comunidad de Marcos. Claro. Es la comunidad de Marcos, sí. Digo para que se ubiquen. Una pregunta, porque tal vez yo estoy media perdida. ¿Cómo pasamos del proyecto sacerdotal al proyecto profético apocalíptico? A ver, pasamos, ¿me pasás de nuevo para compartir? Vale. A ver, los proyectos no son, si bien los proyectos tienen contextos, a ver, ¿me pasaste? Ay, sí, perdón, me tenés que sacar como anfitriona, así vos podés podés compartir vos. Si bien los proyectos tienen anclaje histórico, ¿sí? No es que los proyectos se van sucediendo, digamos, cronológicamente, ¿se entiende? Cuando nosotros hablamos del proyecto profético, hablamos, y del escrito eloísta o de la historia eloísta, hablamos de una historia escrita con, digamos, el espíritu profético y el espíritu de la confederación, pero en un contexto monárquico. Ya la confederación se perdió y se perdió, digamos, no se volvió como organización política, no volvió, ese sistema no volvió a tener una concreción histórica, ¿se entiende? ¿O no? Sí. Belén, sí, era vos, pensé que era Cami. Sí, perdón. No, estaban, o sea, digamos, los sacerdotes que escribieron eso en ese contexto, estaban queriendo mantener viva esa memoria del momento de la Confederación. Eso lo comprendí. Bueno, por lo menos a ver, no, repetime a ver lo que dijiste. Que los sacerdotes que escribieron eso en ese momento estaban queriendo mantener viva la historia de la Confederación. No. Los sacerdotes en el siglo VI, cuando escriben el documento sacerdotal, precisamente lo que hacen es borrar toda esa historia de la Confederación, con eso, no la historia en sí, sino el espíritu democrático, antimonárquico que tenía la Confederación, y reinterpretan toda la historia de la creación, del éxodo, toda la historia que se había relatado, sobre todo en los 5 primeros libros, o en parte de esos libros,
se reinterpreta bajo la óptica del sacerdocio. Entonces, por ejemplo, el Éxodo, en vez de reivindicar la figura profética de Moisés, o de Moisés como profeta, reivindican la figura de Aarón, que era el hermano de Moisés, como sacerdote. Parece que el hermano de Moisés era sacerdote, entonces se reivindica esa figura arquetípica, ¿se entiende? Es decir, se trata de arrastrar todo vestigio de lo profético, del espíritu de la confederación, y se trata de imponer esta nueva reinterpretación que, si bien retoma lo ya vista, lo, digamos, transforma en sacerdotal. Entonces, todas las historias van a ser mucho más espiritualizadas. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo ya va a ser en esa imagen que tenemos nosotros así de la película, que Moisés convierte, abre las aguas y pasa el pueblo por entre las aguas. Es decir, en general se va a relatar la historia, tanto de la creación como la historia del Éxodo, como magnificada y con una idea de, bueno, que el Dios es el Dios todopoderoso, el Dios creador. Entonces ya no solo va a crear el mundo, como se cuenta en el capítulo 2, que Dios crea el mundo, sino que va a crear el mundo así de la nada, va a crear, de la palabra salió el mundo, ¿sí? Van a tomar, bueno, otros dioses hacían una lucha de dioses, y a partir de la lucha de dioses se creaba el mundo. Solo con, digamos, la creación aparece con solo su palabra, ¿sí? El Éxodo va a aparecer así, como una experiencia de muchísimas personas. Van a poner 600.000, yo les conté que eran 600, más o menos, o menos. Van a decir que eran 600.000 y que pasaron así, pues se abrieron las aguas, vamos a ver si lo podemos leer la próxima, se abrieron las aguas y pasaron. Es decir, todo lo que es lo que se llama, se hace una relectura mucho más teologizada, es decir, con una reflexión donde el poder de los dioses se manifiesta mucho más, con mucho más fuerza, cosa que no era en las tradiciones eloístas, donde Dios estaba en el pueblo. Entonces los relatos eran mucho más cercanos a las realidades presentes. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió, Belén? Sí. Claro, el documento yavista y el documento sacerdotal pertenecen al mismo proyecto, que son el proyecto monárquico sacerdotal. En un momento ese proyecto fue monárquico, con énfasis en lo monárquico, y en otro con énfasis en lo sacerdotal. Y esas categorías las podemos ver en la actualidad también, ¿sí? Puede haber un sistema monárquico sacerdotal donde está acentuada la figura del rey, o donde está acentuada la figura de el sacerdote, o la figura del religioso, del grupo religioso, o del personaje religioso, digamos, ¿sí? En ese contexto donde triunfa el sacerdocio, digamos, ya se impone como un grupo con muchísima fuerza, y, digamos, se trata de aniquilar, si se quiere, ¿sí? De aniquilar esta tradición profética, eloísta, ¿sí? Del documento eloísta. Sin embargo, va a haber grupos, ¿sí? Son más o menos en el el sacerdotal es del siglo VI, ¿sí? No pongo el power porque no sé qué pasó. En todo caso, cuando nos volvemos a conectar lo pongo. En el siglo VI se escribe el sacerdotal. En el siglo IV, esos sacerdotes lo que hacen, esos no, otros, pero ese grupo, esa digamos, casta, le llama Clevenot, va a reescribir la historia y va a fusionar, ¿sí? Todas las historias yavista, eloísta y sacerdotal en un nuevo documento, y va a construir un nuevo documento que con los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, las historias que se contaban en lo que ahora son los 5 primeros libros de la Biblia judía o de la Biblia católica, que comparten, digamos, los libros de la tradición
judaica. Esto es en el siglo IV. En el siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Ahí, en el siglo IV. Mientras pasa esto, que se hace esta síntesis y se aniquila o se intenta aniquilar toda tradición democrática, profética, vinculada a la historia eloísta, sin embargo, se dejan rastros de la historia eloísta, con lo cual una de las cosas que se puede ver es que en la Biblia quedaron rastros de las historias desde los oprimidos, ¿sí? Es decir, la Biblia... dice Rubén, y creo que muy bien es lo que él plantea, es que es el primer libro de la historia de los vencidos, de la historia de los oprimidos. No es que sea la historia de los oprimidos, pero es el libro donde han quedado rastros de la historia de los vencidos, ¿sí? Historias que siempre se borran, como ya veíamos cuando yo planteaba lo del Éxodo, ¿no? Porque los egipcios no tenían rastros de ese hecho. Entonces, se escribe con esta mirada sacerdotal. Pero cuando estos grupos sacerdotales adquieren poder, sin embargo, por debajo, digamos, se va esos grupos que no habían hecho esta experiencia, que no eran de los grupos sacerdotales, sino los grupos pobres, digamos, los grupos que habían quedado ahí en el lugar, y que habían conservado las tradiciones proféticas, se van constituyendo, van construyendo una literatura contestataria, ¿sí? de todo este poder de dominación, que es lo que se llama la literatura apocalíptica, ¿sí? Que ya no va a ser como el eloísta, sino que va a usar otros símbolos mucho más también teologizados, ¿sí? Mucho más espiritualizados, no tan cercanos con lo real, con lo concreto, como era el eloísta, pero va a ser una literatura desde los oprimidos, es una literatura de los oprimidos, la apocalíptica, ¿sí? Y es en el siglo más o menos segundo, ¿sí? En el 333, Alejandro Magno, después de los persas, sufren la derrota de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno muere poquito después, creo que en el 323. Y se hace todo un reparto del imperio, con una que ya hay una supremacía de la cultura griega, ¿sí? Lo que se llama el helenismo, ¿no? Esta cultura griega en otros territorios. En esos ambientes culturales aparecen unos grupos que se llaman los hasidim o piadosos, ¿sí? Que tienen una expresión que, digamos, que recuperan esta tradición de la apocalíptica, y que tienen un grupo, dentro de estos hasidim, tienen un grupo que sería algo así como el grupo político, ¿sí? O la expresión política de ese grupo, ¿sí? Que se denomina los macabeos. Hay un libro, ¿sí? Que habla de los macabeos. Y estos macabeos, digamos, dan un salto importante, un impulso importante a toda la literatura apocalíptica, ¿sí? Y es lo que se va a conservar, digamos, y es lo que nosotros, digamos, unimos, ¿sí? En esta categoría de profético apocalíptico, porque es como una especie de continuidad. Lo profético tiene que ver más con los ambientes proféticos en la monarquía, y la literatura apocalíptica tiene que ver con los ambientes oprimidos en los contextos de opresión, ¿sí? De opresión monárquica, del helenismo, y de esta nueva literatura, que es una literatura como más, que usa otras formas, ¿sí? Que usa otras formas literarias, ¿sí? La luz, el jinete, la bestia, bueno, hay muchos símbolos que parecen así como más, digamos, más alejada de las narraciones que eran
como más realistas, podemos decir ahora, como más vinculadas a lo cotidiano, ¿sí? Pero el espíritu es el mismo, la recuperación de esta tradición profética, democrática, antimonárquica, antiimperial, ¿sí? La tradición es la misma. Entonces, por eso unimos nosotros y decimos que el proyecto, como político religioso, se llama profético apocalíptico, ¿sí? Este proyecto profético apocalíptico. Y los macabeos, los macabeos eran los que reescribieron y tradujeron todas estas escrituras. No hubo una reescritura de la historia. Cuando se escribió el Pentateuco en el siglo VI, en el siglo IV, cuando yo señalé que se sintetizaron los 5 primeros libros, ahí ya no se escribe más. Digamos, aparentemente, según los estudios, ahí se consolidó y es lo que nos llega a nosotros. O si no es, no es lo que nos llega. Eso es lo que es